Buenas, la razón de este video está sobre todo en la descripción, pero básicamente voy a decir que este video y los demás que vaya a hacer van a ser sobre divulgación científica. O sea, voy a hablar de ciencia, de qué es, en qué consiste, sus características, etc. Este video es un video piloto, no va a ser tan elaborado, pero voy a hablar de algo que me parece fundamental, que es la diferencia entre sentido común y ciencia, que muchas personas consideran que son iguales, las mezclan y no está bien porque son dos formas distintas de entender el mundo, por tanto, naturalmente sus conocimientos van a discrepar entre sí, y por tanto es importante entender entonces la diferencia. Para empezar, entonces hablaremos del conocimiento. El conocimiento es un conjunto de información que se va adquiriendo por los sentidos, ¿no? Los ojos, el oído, el olfato, etc. Esta información posteriormente debo darle un significado, como por ejemplo, si alguien me sonríe, debo verlo como algo peligroso, como algo irrespetuoso, algo amable. O sea, como ven, es como que hay distintas formas de dar un significado. Y este significado al final va a determinar mi forma de reaccionar ante estos estímulos. Como por ejemplo, si veo un lobo, seguramente voy a escapar en vez de intentar ir a acariciarlo, ¿no? Bueno, acerca de todo este tema, como es algo bien complejo, fue un tema de discusión dentro de los filósofos griegos. Y cada uno debatía y discutía y argumentaba por qué uno debía conocer el mundo de determinada forma. Entre ellos estaba Platón, que se pone a pensar y dice, hmm, hmm, hmm. Distingue entre dos tipos de conocimiento en el conocimiento humano, el conocimiento doxa y el conocimiento episteme. El conocimiento doxa consiste en un conocimiento que nace a partir de la experiencia cotidiana y la subjetividad. ¿Qué aporta el conocimiento doxa? Aporta todos los conocimientos que nos permiten podernos desenvolver en el entorno y sobrevivir. O sea, conocimientos como que qué cosas se pueden comer y qué cosas no, que el sol calienta, que en las noches hace frío y uno tiene que abrigarse, etcétera. O sea, son esos conocimientos que uno va adquiriendo día a día. Por otro lado, y bueno, antes de continuar, claro, Platón ve y dice, o sea, es importante, es funcional, sin este conocimiento nos moriríamos en un cacho. Pero hay como una debilidad en este conocimiento. Dos, digamos, ¿no? O sea, por una parte decía, es un conocimiento muy superficial. Tú sabes que llueve, pero tú no sabes por qué llueve, por qué caen gotas del cielo. Sabes que las plantas crecen, pero no sabes realmente cuál es el mecanismo, todo por detrás del crecimiento de las plantas. Es como que es un conjunto de información que se pierde porque el conocimiento doxa es un conocimiento superficial. O sea, saber cómo se generan los rayos no es fundamental para vivir, digamos, no te mueres si no sabes eso. Pero al final es una falta de información que puede afectar o sea, puede afectar posteriormente, como por ejemplo, la epilepsia. Era un fenómeno que la gente no podía explicarlo. El sentido común no te daba información básica como para entenderlo. Por tanto, esta falta de explicación llevaba a las personas a especular de que no se era una posesión demoníaca, cosa que se descubrió actualmente que ya no es, pero claro, pero ya con una investigación mucho más exhaustiva. Por otro lado, también Platón encontraba de que el sentido común era visto como algo obvio, no es reflexivo, no se pone a cuestionar acerca del sentido común. Y claro, es tan tomado como obvio que eso también es otro sesgo. O sea, no solo puede crear una desinformación posteriormente, como hemos visto con epilepsia, por la falta de información, sino que si el sentido común está equivocado, como es visto como algo obvio y no se cuestiona, puede mantenerse por muchísimo tiempo, como por ejemplo la tierra plana. Yo, digamos, antes un tipo iba, trabajaba, veía el horizonte y no encontraba ningún tipo de curvatura. Se acercaba más al horizonte y seguía sin ver ningún tipo de curvatura. Por tanto, creía de que la Tierra era plana, lo cual se vio actualmente también ahora de que no es así. Pero
Pero si nos hubiéramos mantenido totalmente en el conocimiento doxa, posiblemente nunca nos hubiéramos dado cuenta de esto. Entonces, por tanto, claro, Platón decía, hay que tener cuidado, este es un conocimiento superficial, ilusorio y que te puede llevar al error. Por otro lado, el conocimiento episteme es un conocimiento basado o sea, es reflexivo, o sea, cuestiona el conocimiento doxa, realmente se pone a pensar si realmente las cosas son así, si realmente funcionan así, si hay alguna otra forma de hacer las cosas. Entonces lleva a indagar, a investigar, incluso posiblemente a eh, experimentar. Y claro, y es un conocimiento objetivo. Entonces, claro, Platón veía este conocimiento como mucha fundamental porque nos daba una mejor comprensión del mundo, además de que era un conocimiento más fundamentado. Ya, volviendo a nuestro tema, el conocimiento doxa llega a ser la base del sentido común. Por otra parte, el conocimiento episteme es base del conocimiento científico. Pero ya, ¿qué entendemos cuando hablamos de sentido común? El sentido común es aquel conocimiento que se adquiere por medio de una capacidad natural de las personas. Uno no necesita investigar ni estudiar para saber que el sol calienta, ¿no? Y claro, y está muy relacionado a la supervivencia. O sea, está muy relacionado a la supervivencia y por ello sus conocimientos son considerados como prudentes, válidos y lógicos, ¿no? O sea, yo no puedo tocar el fuego porque sé que me voy a quemar o sé que yo no respiro bajo el agua. Entonces, yo ya tengo cierta normativa o sea, que me facilita poderme desenvolver día a día en mi entorno y así evitar morir, ¿no? Este conocimiento es compartido por una comunidad de personas, por tanto el sentido común está en la cultura. Si tú tienes un hijo y le estás enseñando algo, lo que le estás enseñando es el sentido común de tu cultura. Y bueno, el sentido común, como vemos entonces, es un conocimiento que sirve, funciona y es útil, pero siempre y cuando se mantenga en su campo. ¿Qué pasa si intentamos usar el sentido común para intentar resolver problemáticas más complejas como problemáticas sociales o de la salud? Ahí es cuando ya ves de que el sentido común no necesariamente va a servir completamente. O sea, nunca falta la persona que dice, pero oye, con voluntad uno sale de la depresión. Pero luego ves de que, bucha, según la neurociencia, realmente la depresión es un fenómeno tan complejo que incluso incluye alteraciones en el funcionamiento de algunos neurotransmisores del cerebro que afecta al funcionamiento de este y por tanto a la conducta y algunos procesos mentales, ¿no? Y claro, entonces realmente ves de que es un conocimiento que por ser poco fundamentado realmente te sirve luego para intentar resolver algunas cosas. También ha habido una persona hace unos 2 meses que decía de que el bullying era bueno porque te daba carácter. Pero luego ves el número de personas que se suicidan o los homicidios que hay gracias a esto, los trastornos que uno puede desarrollar posteriormente. O sea, realmente es bueno el acoso escolar y claro, es algo tan normalizado que desde el sentido común algunas veces puede parecer algo bueno o algo lo suficientemente normal como para tener que hacer algo contra eso, digamos, ¿no? Y entonces es bien complicado y en ese sentido hay muchas personas políticos y demás, que frente a algunas problemáticas cuando se equivocan, más que porque le faltó sentido común, es porque más bien confió demasiado en su sentido común para resolver eso y por eso se equivocó. Entonces, por eso hay que tener cierto cuidado en el manejo de este conocimiento. Por otro lado, está el conocimiento científico. El conocimiento científico llega a ser un conocimiento objetivo, sistemático y verificable. ¿No? Verificable entendiendo de que se pone a prueba todas las hipótesis constantemente para ver qué tan aceptables pueden ser, ¿no? En comparación a la realidad, digamos. El sentido común busca, el conocimiento científico busca sistematizar, organizar y clasificar su conocimiento. Va creando conceptos de un fenómeno que puede ser sus componentes o el mismo fenómeno y va intentando, por medio de la observación y el razonamiento, intenta unirlo para explicar un fenómeno. Pero claro, todo esto va a ser puesto a prueba. En ese sentido,
Vamos, esta es otra diferencia entre ciencia y sentido común. La ciencia es metódica, tiene un método, usa un sistema de pasos para ver qué tan aceptable puede ser una hipótesis, qué tan exacta es, digamos, ¿no? Qué tan verídica, qué tan confiable. Y claro, entonces en ese sentido hablemos de que la ciencia también es muy exigente y rigurosa en la creación de sus conocimientos. Realmente toma mucho tiempo, ni no solo se pone a prueba una sola vez, se pone a prueba varias veces una hipótesis y por muchas personas en distintas partes del mundo para realmente ver qué tan confiable es, hasta cuánto su alcance, cuáles son sus debilidades de esta teoría, etcétera. Entonces, en ese sentido, nos lleva a decir de que la ciencia cuestiona no solo los conocimientos de la religión, de la magia, del sentido común, sino sus propios conocimientos. Es muy escéptica. Entonces, por eso pone a prueba todo el rato sus propios conocimientos, porque sabe que algún rato va a aparecer una mejor teoría, una teoría que va a refutar esta. Entonces, todos sus conocimientos no son absolutos. De lo contrario, son temporales y ellos lo saben bastante bien. Entonces, entonces, claro, en ese sentido, la ciencia se va especializando en distintas áreas, o sea, en distintas áreas, por ejemplo, lo que sería los animales, las personas, las estrellas, la tierra, etcétera, y se van creando así las diversas disciplinas eh, científicas, ¿no? Como por ejemplo la psicología, la arqueología, la historia, la medicina, o sea, ya van buscando a especializarse en campos. Entonces, por tanto, la ciencia tiene mejores herramientas para resolver problemáticas sociales, de salud, etcétera, porque ellos ya han tenido muchos años de estudio, mucha experimentación, o sea, experimentan constantemente todos sus conocimientos para saber que realmente funciona y realmente lo pueden poner al alcance de todos, digamos. No van a vender un medicamento que no sirve. Ese medicamento se pone constantemente a prueba y empiezan a evaluar cuáles son, cuáles pueden ser sus o sea, síntomas secundarios, etcétera. Es como que evalúan demasiado específico cada cosa. Es muy obsesiva, si quieren decirlo así. Entonces, por tanto, por eso sentido común no puede unirse con ciencia, porque el sentido común no es un conocimiento fundamentado, no hay una investigación por detrás, por tanto, no puedes justificar un conocimiento científico por medio del sentido común. Tampoco un sentido común que nunca fue parte de una investigación científica no puedes justificarlo con ciencia, son cosas bastante separadas. Ahora, en ese sentido, vale la pena decir de que a pesar de que son dos tipos de conocimientos distintos, se acaban relacionando. ¿Por qué? Porque, a ver, la ciencia es parte de nuestra cultura. Entonces, mucho conocimiento de la ciencia acaba siendo parte adoptada por el sentido común. Como por ejemplo, la Tierra es esférica. ¿Quién ahora se pone a cuestionar que la Tierra es esférica? O sea, es algo obvio, es algo tan obvio que ahora la gente tampoco se pone a cuestionar sobre esto. Y porque ya es parte de nuestro sentido común, junto con otras investigaciones científicas. En ese sentido, por eso la ciencia tiene que ser sumamente objetiva, no dejarse influir ni por el sentido común, ni por el sentido ni por sus propios conocimientos, porque como les digo, estos pueden estar mal, entonces por eso se ponen a prueba constantemente. Entre ellas estaba, por ejemplo, pensar de que las emociones siempre eran un obstáculo para el razonamiento. Actualmente con la neurociencia se ha visto de que más bien sin las emociones, el razonamiento, el pensamiento y otros procesos no se darían a su máxima capacidad, y más bien estos se verían más deteriorados. Entonces, por eso la ciencia cada vez, por eso la ciencia así va creciendo constantemente, porque va refutándose a sí misma y crear conocimiento más eficaz o mejor, digamos, ¿no? Ahora, pero como vemos, sí hay una relación entre sentido común y ciencia, pero siempre hay que mantener pero siempre hay que mantenerlas separadas ya en ciertas problemáticas. No, tú no puedes ir a debatir sobre algo delicado con sentido común. O sea, por algo está la ciencia, por algo se hace tanto experimento, por algo se hace tantos estudios acerca de esto. Bueno, creo que hasta aquí llegó mi o sea, creo que ya dije todo lo que quería decir, a ver si no me salté algo. Y bueno, gracias por ver el video. Adiós.